Vamos a comenzar con una presentación oral sobre la época de Cipriano Castro, es decir, el periodo histórico fundamentalmente entre 1899, año cuando se inició la Revolución Liberal Restauradora, y el año de su caída, cuando un golpe de Estado encabezado por Juan Vicente Gómez puso fin a ese periodo dictatorial que abrió el siglo XX venezolano. Esta dictadura o época de Cipriano Castro, para comprenderla hay que adentrarse un poco en algunos antecedentes. ¿Quién era Cipriano Castro? Primera cosa que uno debería considerar. Cipriano Castro era un dirigente político del estado Táchira con alguna experiencia militar, que había ocupado posiciones no muy destacadas. Él había participado en conflictos locales, en pequeñas guerras civiles regionales, en el cual tuvo alguna participación, hasta que ello le permitió llegar como gobernador de la sección Táchira del Gran Estado de los Andes, y también había ejercido un corto periodo como diputado por su Táchira natal en el Congreso Nacional en Caracas. Salvo esas dos posiciones, la de ser gobernador tachirense y la de ser diputado en el Congreso Nacional por un corto lapso, su participación en la política venezolana había sido verdaderamente modesta. No era precisamente uno de esos grandes caudillos de la talla, por ejemplo, de Joaquín Crespo o del Mocho Hernández, o algunos de esos políticos destacados que habían ocupado la presidencia de la República, como Guzmán Blanco u otros más importantes todavía. De todas maneras, Cipriano Castro, al haber incursionado en la política hacia 1890-1892, en la época de la presidencia de Raimundo Andueza Palacio, le permitió participar en un evento nacional destacado, cuando el presidente Andueza Palacio decidió hacer una reforma de la Constitución para prolongar su periodo presidencial de 2 años, 90-92. El Partido Liberal Amarillo, que no seguía totalmente sus directrices, decidió enfrentar esa maniobra continuista de ilegalmente convocar una sesión parlamentaria para sancionar legalmente esa prórroga ilegal. Pues entonces se inició un conflicto que se va a llamar precisamente la Revolución Legalista en 1892, que la encabezó un gran caudillo liberal que había sido presidente de la República, que había sido un estrecho aliado de Antonio Guzmán Blanco, y que era considerado el más importante jefe del Partido Liberal Amarillo como gran caudillo nacional, Joaquín Crespo. Crespo enfrenta al presidente Andueza, y Castro en ese conflicto decidió apoyar al presidente en ejercicio, es decir, el presidente continuista Andueza Palacio, y
se anotó, como se dice, a perdedor. Andueza fue derrotado, el gobierno de Andueza fue derrotado, y quien llegara al poder mediante una revolución pues bastante sangrienta fue Joaquín Crespo. Eso obligó a Castro a irse al exilio entre el año 92 y el año 98. Precisamente pues el periodo en el cual Crespo pues gobernó el país como presidente, primero provisional y luego constitucional. Pues bien, Castro, una vez que terminó Crespo su presidencia, intentó regresar pues a Venezuela, intentó retomar pues la lucha política, pero el nuevo presidente pues no lo tomó en cuenta, ni siquiera lo quiso recibir, y él entonces decidió irse nuevamente a su exilio en Colombia. Él estaba exiliado en la cercana frontera de Cúcuta, donde se había refugiado junto con todos sus partidarios, incluyendo un antiguo socio, compadre y amigo que lo acompañó pues en esa aventura militar del año 92, y se llamaba Juan Vicente Gómez. Tanto Gómez como él pues debieron esperar pacientemente una nueva oportunidad pues para regresar a Venezuela. En esas circunstancias se producen unos eventos muy importantes el año 1898. Ese evento fue pues un proceso electoral en el cual los dos candidatos fundamentales fueron el presidente Ignacio Andrade y su opositor, el general Hernández, José Manuel Hernández, conocido como el Mocho Hernández. El Mocho Hernández hizo una muy exitosa y llamativa campaña electoral, donde por cierto se dice que se usaron métodos similares a los métodos que él había aprendido en los Estados Unidos. Y en esa campaña electoral, donde la gran figura de mayor popularidad pues era el Mocho Hernández, que era un hombre muy carismático, con un gran liderazgo en las masas urbanas, tenía una cantidad de seguidores muy grande en todo el país, y se aseguraba pues que de haberse realizado unas elecciones normales, sin ventajismo, sin ningún tipo de actividad fraudulenta pues por parte de las autoridades, pues el Mocho Hernández hubiese ganado esas elecciones del año 98. Pero las cosas no fueron así. El Mocho Hernández fue víctima de una maniobra por parte del gobierno saliente pues de Crespo, que impuso contra viento y marea un sucesor a su gusto. Andrade pues quedó como presidente electo, y al Mocho Hernández no le quedó otra alternativa pues que protestar de manera airada, pero por supuesto eso no le permitió lograr ninguna rectificación. Se lanzó pues por la vía armada, montó una revolución que se va a llamar la Revolución de Queipa, por el sitio donde se inició la acción armada. En esas condiciones, el país pues se va a ver otra vez envuelto en una guerra civil, porque varios caudillos desatan sus ambiciones y se produce pues en el país una especie de caos general. Y Crespo pues, como el gran caudillo que era, trató de poner orden en aquella situación. Crespo sale pues a enfrentar a los alzados, el más importante pues a Hernández, y aunque logran derrotar esa revolución de Hernández y logran derrotar a otras revoluciones menores, Crespo muere en medio pues de esos combates. La muerte de Crespo pues va entonces a dejar al presidente Andrade como una especie de huérfano político, porque Andrade como tal no tenía apoyo propio, no tenía peso propio, pues no era un gran caudillo armado, era un político liberal del Partido Liberal Amarillo, pero que su poder venía pues desde el apoyo que le había dado Crespo. Muerto Crespo y desatada pues las ambiciones de todos los aspirantes a sucederlo, pues lógicamente en esas circunstancias se crea lo que algunos han denominado un vacío de poder. Es decir, un vacío de poder significa pues que prácticamente no existe una autoridad reconocida, no existe una situación pues en la cual pues haya un jefe respetado pues por el resto de los jefes menores.
Es en esas circunstancias entonces cuando Castro decide que ha llegado su oportunidad, es decir, su nuevo chance, pues, para ahora convertirse él en la figura estelar, pues, de la política venezolana. Hay que tomar en cuenta también otro factor, además de esa situación política, pues, caótica en la Venezuela de finales del siglo XIX, esa sucesión, pues, de Crespo a Andrade, la muerte de Crespo, la captura y derrota, pues, del Mocho Hernández y otros caudillos menores. En esa circunstancia el país atravesaba una situación muy difícil. El país estaba paralizado económicamente. Había una racha de malos precios del café. Los precios del café habían bajado drásticamente, igual que las otras exportaciones del país. Existía una epizotia, es decir, una plaga que afectaba al ganado. Habían miles de reses muertas por esa plaga. Además de eso, pues había una plaga de langosta, una especie de insectos grandes que se comían todas las cosechas y dejaban extensas regiones del país prácticamente sin vegetación, sin alimentos. Y encima de eso, pues, un conjunto de epidemias que afectaron al país, de enfermedades que afectaron al país. Bueno, un país azotado por todas esas 7 plagas de Egipto, pues, imagínense ustedes cómo estaría la circunstancia. En ese momento, el presidente Andrade no se le ocurre otra cosa mejor que hacer una reforma mediante la cual cambiaba la división político-territorial de Venezuela y se pasa de una estructura de 13 grandes estados. Por ejemplo, los Andes era un gran estado formado por lo que eran Táchira, Mérida y Trujillo. Precisamente cuando Castro fue gobernador de la sección Táchira de ese gran estado de los Andes. Pues esa era la situación que había cuando en 1898 Andrade, pues, decide hacer esa modificación y restablece entonces los llamados 20 estados que antes habían existido en la Constitución Federal de 1864. Pues esa, aparentemente sin mayor importancia, pues pasada de una estructura de 20 estados a 3 estados, de 3 estados a 20 estados, pero eso tenía un peso importante, que era que cambiando la frontera, pues el número de estados, había que cambiar, por supuesto, todos los titulares, los presidentes de esos 3 estados, por nuevos presidentes de 20 nuevos estados. Y eso le permitía a Andrade, pues, nombrar 20 partidarios suyos, es decir, 20 personas de su estrecha confianza que le debieran el cargo a él y no a aquellos que se lo debían al presidente anterior, Crespo. Bueno, eso es lo que pasó, pues. Aparentemente eso no tenía mucha importancia, pero entonces Castro toma eso como bandera, diciendo que ha sido una reforma arbitraria, inconstitucional, que violaba los derechos de los estados. Bueno, era simplemente una excusa. En realidad eso no tenía mayor importancia, pero lo que sí todos sabían era que eso le permitía al presidente Andrade, pues, tener 20 partidarios suyos nombrados presidentes provisionales de esos estados que le debían el cargo al presidente en Caracas. Y entonces esa excusa la toma, pues, Castro y lanza su grito de guerra, y el 23 de mayo pues decide invadir a Venezuela en una insurrección armada que llamó, pues, la Revolución Liberal Restauradora. Él tenía apenas 60 hombres, por eso se le llama la invasión de los 60 o la revolución de los 60. 60 hombres apenas invaden al país, y eso parecía una verdadera locura. Es decir, ¿cómo aspiraba a alguien con 60 partidarios tomar el poder en Caracas? Lo extraño es que lo tomó. Entre mayo y octubre, que es cuando llega Castro a Caracas, en menos de un semestre, pues, Castro logra vencer los obstáculos en el camino. Es decir, fue combatiendo por el camino, fue abriéndose paso hacia Caracas. Sus enemigos decían que él venía huyendo hacia el centro. En vez de invadir el país, le decían que venía huyendo hacia el centro. Es decir, porque él no se detuvo a combatir y a derrotar a todos los que en el camino intentaron detenerlo. Simplemente avanzó sin tomar ningún control de ningún territorio, es decir, solamente controlaba el territorio que pisaba su pequeña fuerza armada, que fue creciendo y creciendo hasta alcanzar unos 2.000 hombres cuando llegó al estado Carabobo, cuando combate en las afueras de Valencia, en Tocuyito, y logra
para sorpresa de todos, derrotar la fuerza del gobierno, pues entonces allí Castro apenas tenía 2.000 hombres mal armados, sin uniformes, sin suficientes armas modernas, y ni siquiera tenía suficientes municiones, quedó sin municiones después del combate de Tocuyito en septiembre de 1899. Pues ese pequeño ejército puso al gobierno pues contra la pared, y la mayoría de los jefes militares del gobierno que tenían fuerza suficiente como para aplastar y derrotar aquella revolución, pues no lo hicieron. Simplemente negociaron con él, traicionaron al presidente Andrade porque simplemente no lo respetaban, no lo consideraban un hombre confiable. Era apenas un civil que le debía el poder pues, al gran caudillo Crespo. Pues entonces, en esas circunstancias, Castro llega a Caracas escoltado por los ejércitos que supuestamente lo iban a combatir y a derrotar. Castro no llegó a tomar a Caracas pues como con un ejército así batallando calle por calle como lo hicieron otras revoluciones en el pasado. Castro llega a Caracas viajando en el ferrocarril de Valencia a Caracas, sentado en el vagón presidencial junto con los importantes generales del Ejército Nacional como Luciano Mendoza, por ejemplo. Y llega a Caracas, le entregan la presidencia, porque el presidente Andrade había huido en los días previos, sintiéndose derrotado, sintiéndose lleno de deslealtad pues, por todos los que lo rodeaban. Andrade había huido del país y había dejado encargado del poder al vicepresidente de la República, el general Víctor Rodríguez. Y Víctor Rodríguez, en vez de tratar de defender ese poder pues, que le entregaron, la única acción que hizo fue enviarle emisarios a Castro para entregarle la presidencia. Una cosa que mucha gente no logra entender, pues, ¿por qué se hizo eso? Y el por qué era simplemente muy sencillo. Ninguno de esos grandes generales del Partido Liberal Amarillo confiaba en Andrade. Es decir, no lo querían, lo detestaban, lo consideraban un advenedizo, lo consideraban alguien así de poco valor, de poca importancia. Y a Castro más bien lo veían, bueno, como un liberal más, como un liberal pues muy peculiar, porque venía de aquella tierra tachirense, y el que no le veían pues mayor peso como para que los retara a ellos, y simplemente decían, bueno, vamos a negociar con él y vamos a entregarle la presidencia y vamos a gobernar pues, junto con él. Incluso cuando Castro llega al poder, lo primero que anuncia su lema de gobierno va a ser nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Pero cuando uno ve el gabinete ministerial que nombra Cipriano Castro, uno se da cuenta que aquello se quedó en puras palabras. Nuevos hombres. Y los nuevos hombres del gabinete, imagínense, lo encabezaban nada más y nada menos que Víctor Rodríguez, el hombre que apenas unos días antes había sido el segundo en importancia pues, en el gobierno saliente. Entonces, ¿cómo se iba a decir que aquello eran nuevo? Eran las mismas caritas del pasado, como dijeron entonces. Las mismas y gastadas figuras políticas del Partido Liberal Amarillo que simplemente ven en Castro un hombre sin experiencia al que ellos creen que pueden controlar y le entregan el poder, lo rodean y comparten el poder. Bueno, salvo el nombramiento de José Manuel Hernández, que estaba preso, y Castro lo libera de la cárcel y lo nombra ministro, pero cuando José Manuel Hernández se da cuenta de quiénes son los que lo van a acompañar en ese gabinete ministerial, por supuesto que no acepta ser parte de ese gabinete ministerial. Y no solamente no acepta, se huye de Caracas y se alza en armas contra el gobierno nuevamente. Por supuesto, fue derrotado y capturado y volvió a prisión nuevamente. Pero en todo caso, el presidente Cipriano Castro pues va a gobernar al principio rodeado pues, de toda esa especie de consenso de viejos políticos, de curtidos jefes militares, veteranos de los gobiernos anteriores que lo rodean a él. Y sobre todo aquellos antiguos liberales que habían sido partidarios del presidente Andueza Palacio, se llamaban los liberales anduecistas. Bueno, ese Partido Liberal Amarillo, pues, entonces aspiraba no perder el poder, pues, a pesar de que un presidente distinto, pues, aspiraban seguir gobernando, controlando, pues, a ese presidente que ellos consideraban, pues, controlable. El asunto fue, pues, que Castro rápidamente los desengañó. Castro no iba a dejarse controlar por esos políticos tradicionales.
Y uno de los problemas que tuvo que vencer Castro de inmediato fue pues que el gobierno pues no tenía dinero, las arcas públicas estaban vacías, la actividad económica estaba paralizada, lógicamente, por todas aquellas guerras sucesivas pues, que habían afectado al país. Y entonces pidió un préstamo a la banca venezolana. La banca le dio un pequeño préstamo de emergencia, préstamo que rápidamente fue gastado, no precisamente con mucha sabiduría. Ese dinero pues, sirvió pues, para repartir pues, algunos beneficios entre los nuevos gobernantes y pagar las deudas más urgentes pues, internamente en el país. Pero no había manera de pagar la deuda externa, no había manera de recuperar el país pues, en ruinas que había recibido Cipriano Castro. Entonces Castro le exige a la banca un préstamo mucho mayor. Y la banca, lógicamente, sabiendo las circunstancias en que está el gobierno, pues se niega a aceptar eso. Y la respuesta de Castro no es plantear una nueva negociación con la banca, sino que hace preso a todos los banqueros de Caracas, encabezados por Manuel Antonio Matos. Esa prisión de Matos y de todos los banqueros de los principales bancos de Caracas lleva pues a una situación de tirantez con todo lo que se llamaban pues la fuerza viva, pues y las fuerzas empresariales, la élite del país, que ve con horror cómo aquellos encumbrados miembros pues del empresariado van a parar pues a un sucio calabozo en la cárcel de la Rotunda y los amenaza con enviarlos al castillo de la Barra de Maracaibo. Cuando ya estaban obligados pues sucios y andrajosos para montarse en el tren que los iba a llevar a La Guaira para montarlos en un barco y enviarlos al castillo, allí los banqueros decidieron pues que como que mejor entregaban el dinero y decidieron pues ceder y entregar un segundo préstamo al gobierno, tal como el gobierno lo pedía. Bueno, por supuesto que los banqueros quedaron sumamente molestos, especialmente Manuel Antonio Matos, que era uno de los hombres más ricos de Venezuela y que encabezaba las directivas de los dos principales bancos de Caracas, el Banco de Caracas y el Banco de Venezuela. Era un veterano político, además había sido ministro de Hacienda o de Finanzas pues, en muchos gobiernos y era incluso concuñado de Antonio Guzmán Blanco. Era un viejo político liberal amarillo, pues con mucha veteranía en el manejo de todo lo que era el ámbito financiero, tanto público como privado. Bueno, en esas circunstancias, Matos y todas las figuras liberales pues se desengañan y huyen del país. Huyen del país y buscan entonces el financiamiento de una empresa extranjera que explotaba el asfalto en Venezuela, que se llamaba la New York and Bermúdez Company. Esa compañía, New York and Bermúdez Company, estaba siendo llevada a juicio por el gobierno que le quería quitar la concesión que le permitía explotar y exportar el asfalto hacia los Estados Unidos. Esa empresa, pues, considerando pues, que era mejor pues, financiar a un enemigo de Castro que esperar alguna justicia en los tribunales venezolanos, pues le dio una alta contribución financiera a Manuel Antonio Matos, que huyó a Curazao, y allí pues va a conseguir comprar un barco y un gran lote de armas que los traficantes de armas en el Caribe pues le facilitaron, y con ese barco cargado de armas, eso sirvió pues como el punto de partida para armar a todos los descontentos, a todos los caudillos militares, tanto del Partido Liberal Amarillo como del Partido Liberal Nacionalista, como se llamaba el partido del Mocho Hernández. Esa gran alianza de caudillos de toda Venezuela, con excepción de los Andes, todo el país se levantó en armas en contra de Cipriano Castro. Y esa revolución es lo que se va a llamar la Revolución Libertadora. Esa Revolución Libertadora incluso llegó no solamente a levantar la resistencia y a tomar el control pues, de las 3/4 partes del país, sino que llegó a montar el ejército más grande y mejor armado que se conoció en todas las guerras civiles venezolanas. Esa Revolución Libertadora le plantó a Castro un ejército de más de 12.000 hombres bien armados, bien pertrechados en la ciudad de La Victoria, que para entonces era capital del estado de Aragua. Y allí, entre noviembre y diciembre de 1902, pues
van a darse uno de los combates más grandes de esa revolución. Aparentemente, pues, esa revolución tenía que ganar, pues, por la lógica militar, 12.000 hombres bien armados, bien pertrechados, con apoyo en todo el país, pero sin embargo Castro, con apenas 6.000 hombres, mayormente andinos, logró derrotar y poner en fuga y destruir esa revolución. Esa derrota, pues, militar que sufrió la Revolución Libertadora en la Batalla de la Victoria va a completarse luego con un conjunto de derrotas en distintas regiones del país a donde se fueron a refugiar esos caudillos. El último foco de resistencia, en julio de 1903, lo encabezó el general Nicolás Rolando en Ciudad Bolívar, fue aplastado por un ataque completo, pues, en línea, por Juan Vicente Gómez. La toma de Ciudad Bolívar en julio de 1903 por Gómez va a ser como el cierre, pues, de ese ciclo de grandes guerras civiles en Venezuela. Castro dijo después de eso que se había liquidado lo que él llamó el fiero caudillaje. Es decir, ese va a ser el entierro histórico de los grandes caudillos militares del pasado. Allí Castro le demostró que, a pesar de que esos caudillos eran muchos, que tenían grandes ejércitos, no tenían unidad entre ellos. Es decir, aquello era una alianza muy heterogénea entre partidos que eran, como decir, aceite y vinagre. Es decir, los liberales amarillos, que habían usufructuado el poder, pues, por más de 3 décadas, no se llevaban para nada bien y habían siempre tenido un duro trato y habían hecho todo tipo de fraudes electorales contra el eterno partido opositor, que era el Partido Liberal Nacionalista del Mocho Hernández. Entonces, por supuesto, esa alianza circunstancial, esa alianza, esa especie de matrimonio de conveniencia, pues, entre esos caudillos, que aceptaron como jefe único de ellos a Manuel Antonio Matos, que era el financista, el operador político, pues, que hacía frente a la revolución, estaba al frente de la revolución. Pero de ninguna manera esos caudillos respetaban a Manuel Antonio Matos, lo consideraban, bueno, el jefe de la Revolución Libertadora, pero de allí a tenerle respeto y a considerarlo que era un verdadero general, que era un verdadero jefe, había mucha distancia. Nadie en realidad respetaba a Manuel Antonio Matos, y lo aceptaban porque era el hombre que había puesto los recursos, que había puesto, diríamos, sus contactos internacionales, que negoció, pues, las alianzas con toda esa variopinta oposición tan dispareja, pues, tan heterogénea, pues, como era ella. Bueno, entonces esa derrota, pues, de la Libertadora fácilmente se puede entender, pues, como la derrota de una alianza extraña, pues, una alianza de conveniencia entre todos esos caudillos que lograron levantar ese gran ejército, pero no tenían la unidad, la cohesión interna, no tenían la confianza, no tenían, diríamos, el empuje de ser verdaderamente parte, pues, de un proyecto unitario. Era una unidad, si se quiere, pues, un tanto artificial, pues. Y la aceptación, pues, de ese jefe Manuel Antonio Matos fue también una cuestión de circunstancia, pues, aceptarlo porque había que aceptarlo, el jefe, pues, que los ponía de acuerdo entre ellos, pero no dejaba, pues, por eso ser no era ninguna casualidad, pues, que fueran precisamente derrotados por eso. Mientras que el ejército de Castro era la mitad de ese ejército, pero respondía a un jefe único, que era él, que se puso al frente de los combates y con mucho valor personal, con mucho arrojo personal y mucha destreza militar, pues los puso en fuga y los derrotó. Entonces, la derrota de la Libertadora va a ser también, va a tener otra causa todavía mucho más importante que esa que acabamos de notar. Hay que recordar que en medio de esa circunstancia, pues, de la Revolución Libertadora, las potencias encabezadas por Alemania, Inglaterra, Francia y otras potencias menores como Italia y España, deciden amenazar a Venezuela con un bloqueo naval, y ese bloqueo lo ejecutan fundamentalmente Alemania e Inglaterra. Ese bloqueo naval de las costas venezolanas incluso se materializó, pues, no solamente bloqueando los puertos, impidiendo todo contacto con el exterior por los puertos, sino que incluso hundieron los 3 únicos pequeños buques de guerra que tenía Venezuela, 3 barquitos
obsoletos. Incluso las fortalezas de la costa, pues los castillos que estaban en la costa, pues en La Guaira, en Puerto Cabello, en la Barra de Maracaibo, fueron bombardeados por esos modernos navíos de guerra, pues, de estas potencias. Esa acción, pues, un tanto dura y desproporcionada, pues, de las potencias que reclamaban el pago de la deuda, porque Castro no había pagado ni el principal ni los intereses de esa cuantiosa deuda venezolana que sobrepasaba los 200 millones de bolívares. Entonces, en ese entonces eso era una suma altísima. Un país que apenas exportaba unos 50 millones de bolívares, pues pretender que iba a pagar 200 millones de bolívares era poco menos que imposible. En esas circunstancias entonces se produce ese bloqueo y Castro entonces asume pues una actitud de defensa nacionalista pues del país oprimido, explotado por estas potencias imperialistas pues que lo agreden. Y lanza una proclama que empezaba con las célebres palabras, pues la planta insolente del extranjero ha proclamado el sagrado suelo de la patria. Y esa proclama nacionalista que inflama pues el patriotismo de los venezolanos le sirvió a Castro pues para cubrirse de gloria. Entonces incluso hubo manifestaciones populares en Caracas y las principales ciudades. La gente pues aunque no tenía mucha simpatía por Castro, pues terminó pues apoyando el gobierno, porque Castro incluso llama a la unidad nacional, llama a los venezolanos a que dejen de combatirse unos a otros para enfrentar pues el peligro de esas fuerzas imperiales pues que pretenden arrebatarnos nuestra soberanía. Y era verdad, pues esas potencias pretendían, los británicos, adueñarse de las bocas del Orinoco para completar el despojo de la Guayana Esequiba. Y en el caso de Alemania se denunciaba que habían planes secretos de Alemania para adueñarse de la isla de Margarita y convertirla en una especie de gran base comercial que le permitiera pues tener lo que tenían los holandeses en las Antillas holandesas, o los franceses o los británicos en las otras Antillas. Alemania, a pesar de que era una gran potencia, no tenía colonias en el Caribe. Bueno, y ellos aspiraban pues en ese despojo pues ver qué conseguían. Pues bien, Castro con esa proclama, acompañada pues de ciertas medidas políticas, libera a los presos políticos, le pide a todos los exiliados que regresen al país a contribuir pues a defender la patria, y entre los presos políticos que libera va a estar el simbólico pues jefe del Partido Liberal Nacionalista, que era el Mocho Hernández. Él lo libera de la cárcel de la Rotunda, se abraza públicamente con él y pide pues que cesen pues los rencores del pasado, que hay que unirse pues como venezolanos pues todos para defender la patria en peligro. El Mocho Hernández cometió la ingenuidad de creer en la sinceridad de esa acción del gobierno y llamó entonces a su gente que estaba peleando pues en los campos de batalla a que cesaran los combates, que hicieran la paz, porque había pues algo más importante, porque pelearse por el poder, que era pelear por defender la soberanía y la dignidad de la patria venezolana pues agredida por el bloqueo. Bueno, en esas circunstancias entonces, por supuesto, fue uno de los golpes mortales para la Revolución Libertadora. Repito, pues la Revolución Libertadora no solamente la derrota por los errores militares que habían cometido todos esos caudillos que eran parte de ella, sino ese evento de diciembre de 1902 pues, hasta 1903, pues que el país fue sometido a ese bloqueo naval, pues entonces por supuesto eso ayudó a enterrar a la Libertadora, porque eso le permitió a Castro pues convertirse pues en el jefe del país, en el hombre que encarnaba la soberanía nacional, en el hombre que estaba defendiendo la patria, el hombre que pedía la unidad de los venezolanos, el hombre que le pedía a los venezolanos que se olvidaran de esas discordias, de esa guerra civil, porque la patria estaba en peligro. Fíjense ustedes cómo Castro, de una manera muy hábil, si se quiere muy inmoral, pues utilizó pues lo que era un genuino sentimiento patriótico del común de los venezolanos, lo utilizó a su favor. Es decir, lo utilizó para consolidar su gobierno, lo utilizó para derrotar a quienes le estaban haciendo la guerra en ese momento, la llamada Revolución Libertadora. Entonces hay una estrechísima relación entre eso que se llama pues el gobierno de Castro enfrentando a la Libertadora y esa situación del bloqueo de 1902-1903. Al final de toda esa alaraca nacionalista de Castro, pues que llamaba a los venezolanos a combatir como se había combatido en Ayacucho, en Junín y en Carabobo, con aquella verborrea patriótica de las proclamas nacionalistas, pues
Castro entonces le pidió al embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Mr. Bowen, que sirviera como intermediario para que viajara a Washington y allá en Washington negociara el levantamiento del bloqueo. Bowen fue, por supuesto, con el visto bueno de su gobierno, fue allá a Washington y allá en Washington entonces las potencias accedieron por la mediación pues, del presidente Theodore Roosevelt. En ese momento era el presidente de los Estados Unidos. Él medió pues porque Roosevelt no estaba de acuerdo pues, con el bloqueo, por una simple razón, no porque fuera amigo nuestro, sino simplemente porque él no le gustó para nada pues que Alemania e Inglaterra y otras potencias pues pretendieran adueñarse de parte del territorio de un país soberano en América. Para los Estados Unidos eso era inaceptable, bajo la figura de lo que se llamaba la doctrina Monroe. Desde 1823 los Estados Unidos le habían hecho saber a las potencias europeas que no estaban dispuestos a aceptar ninguna nueva colonización. O sea, ellos le aceptaban que tuviesen esas colonias acá, las que existían antes desde tiempos remotos. Pero incluso ya los Estados Unidos se habían adueñado de las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico aquí en América y de las Filipinas allá en el Pacífico. En la guerra de 1898 contra España, ellos se habían adueñado de lo que le quedaba a España de imperio colonial importante acá en América. España quedó pues sin ese último reducto colonial. Entonces, mucho menos iban los Estados Unidos a aceptar pues que estas potencias europeas se adueñaran de un pedazo de Venezuela, porque eso contravenía pues su condición de potencia regional con aspiraciones a ser una potencia mundial ya. Entonces, en esas condiciones, pues Roosevelt, por supuesto, no podía aceptar que estas potencias nos agredieran de esa manera y pretendieran, sobre todo, convertirse en controladores pues, de nuestro territorio. Hay que tomar en cuenta otra cosa. Ya Roosevelt estaba elaborando y va a poner en práctica más adelante lo que se llamó el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Aunque no estaba todavía vigente ese corolario, el corolario es como una especie de explicación, de explanación de lo que era la doctrina Monroe. Roosevelt pues le va a hacer, aprovechando esa circunstancia, le va a hacer conocer a las potencias en el futuro que los Estados Unidos bajo ninguna condición aceptarían este tipo de acciones. Ellos todavía aceptarían pues, una acción punitiva, qué sé yo, un cañoneo, pero eso de pretender adueñarse por la fuerza de un territorio no lo podían aceptar, porque ellos se consideraban pues los custodios, tenían como decían ellos el destino manifiesto, casi divino pues, de ser como los protectores pues de ese patio trasero de los Estados Unidos, su backyard. Bueno, en esas condiciones pues entonces hay que considerar que Roosevelt de alguna manera y la mediación pues directa pues de Herbert Bowen, que es el mediador pues oficial, lograron pues un acuerdo con las potencias y aceptaron entonces que Venezuela pagaría pues las deudas por cuotas en ciertas condiciones, aunque obviamente aquello era un gran abuso de parte de los acreedores, pues era mucho más lo que nos cobraron que lo que realmente debíamos. Castro le dio instrucciones a Bowen que aceptara eso, sabiendo pues que era un despojo por lo que nos estaban haciendo, pero Castro no estaba dispuesto sino a ganar tiempo. Pues sí, bueno, él le dio instrucciones, firme el acuerdo, a sabiendas de que no lo iba a cumplir, y no lo cumplió. Es decir, Castro realmente no pagó esas deudas. Esas deudas se van a pagar mucho más adelante, cuando ya el país, bajo la administración de Juan Vicente Gómez, después de 1908, que Gómez pone orden en la finanza, y luego más adelante, cuando llega el ingreso petrolero, pues Venezuela sí va a poder pagar hasta el último centavo de esa deuda. Fíjense como un detalle curioso que adelantamos. En 1930, con motivo del centenario de la muerte del Libertador, se va a pagar la última cuota de esa deuda externa venezolana. Y Venezuela en ese momento, por vez primera en su historia, y por muchas décadas, va a quedar sin un centavo de deuda externa. Y ese dijo Juan Vicente Gómez, pues que fue como el homenaje pues, al Libertador en el centenario de su muerte, en 1930. Ese es el único momento en el cual los venezolanos podríamos decir, bueno, por lo menos no teníamos deuda. Claro, Gómez pagó la deuda, pero tampoco invirtió en salud, ni en educación, ni en muchas cosas importantes. Además era un tirano
terrible, pues que no respetaba ningún derecho humano. O sea, una cosa con la otra. Pues hay que decir pues, que su gran mérito, eso de la deuda, tampoco es que era una cosa que lo exoneraba pues, de los otros graves y negativos aspectos de su tiranía. Pero volviendo entonces a lo de Castro, Castro logra entonces aplastar a sus enemigos, porque una vez, por supuesto, que resuelve el problema del bloqueo, una vez que resuelve el problema pues, de la derrota de la Libertadora, porque los dividió, pues los enfrentó unos a otros, los que querían seguir combatiendo y los que querían abandonar la lucha, porque lo más importante era defender la patria, pues entonces Castro queda dueño de la situación. Y esa cuestión entonces le permite a él consolidar su tiranía, consolidar su autocracia. Entonces ya en 1904 él hace convocar un Congreso Constituyente violando la Constitución que es vigente entonces. Convoca un Congreso Constituyente, vuelve a eliminar los 20 estados, restablece los 3 estados otra vez, y la reforma más importante es que limita bastante al poder legislativo. Establece que el Congreso se va a reunir únicamente 90 días cada 2 años. Esa es una de las cosas más grotescas de esa nueva constitución que hizo aprobar Cipriano Castro. Aumentó el periodo presidencial a 6 años y él estableció porque el periodo presidencial iba a comenzar en el año 1905, de tal manera que cuando en 1911 él terminara su periodo presidencial, él iba a ser el que iba a reunir el país en torno a la celebración del centenario de la independencia. Él quería llenarse de gloria, pues, patriótica, celebrando el centenario de la independencia, pero no lo va a poder lograr porque para 1911 ya estaba fuera del poder. Él cuando hizo esa reforma constitucional pues no podía saber con exactitud lo que iba a pasar 6 años después. Pero bueno, el asunto fue que Castro va a llevar pues al país a esa reforma constitucional simplemente para consolidar una autocracia total. Es decir, era el poder absoluto de Castro. Y ese poder absoluto pues lo permite tener pues porque ha aplastado, ha liquidado totalmente a la oposición, y él se ha erigido pues como el jefe indiscutible del país, con esa aureola pues como de mártir nacionalista, como de gran héroe de la patria, que gracias al bloqueo. O sea, el bloqueo le hizo un gran favor a Castro, le permitió pues convertirse pues en esa figura nacional que muchos terminaron pues por aceptar, incluso por endiosarlo. Entonces Castro va a llegar al extremo que va a hacer una maniobra, una falsa renuncia a la presidencia, va a decir que estaba muy enfermo, le pidió a Gómez que se encargara del poder y va entonces a orquestar una especie de gran teatro que se llamó la Aclamación Nacional. Esa Aclamación Nacional fue una especie de conjunto de decisiones de todas las corporaciones del país, de todos los grupos de apoyo. Todo el mundo le pedía a gritos que volviera al poder, que no abandonara aquel país que iba a quedar huérfano de su dirección. Y entonces Castro regresa al poder con nuevos bríos y como repotenciado pues políticamente. Esa gran maniobra de 1906 se llamó la Aclamación Nacional. Bueno, esa Aclamación Nacional, esa reforma de la Constitución y esa liquidar a toda la oposición que sobrevivió pues a duras penas a la derrota de la Libertadora, le va permitiéndose a Castro creer que podía dominar el país como un dictador supremo pues hasta que él quisiera. Pues las cosas no fueron así. Gómez pacientemente, Gómez era el segundo hombre pues, de importancia del régimen, Gómez era vicepresidente de la República, era el segundo jefe del Ejército Nacional, era una figura muy respetada y muy distinto a Castro. Mientras Castro era una persona discursiadora, lo que se llaman por allí hablachento, es decir, una persona muy conversadora, muy exagerada en su exposición al público, Gómez era un hombre callado, discreto, muy modesto, y que la gente pensaba pues que Gómez no tenía mayor importancia. Gómez pacientemente, incluso hasta recibió muchas humillaciones de parte de Castro y de otros políticos. Gómez, como no era un hombre muy leído, muy instruido, Gómez básicamente un hombre de mentalidad rural, no totalmente analfabeta, pues tenía una educación elemental,
pero sí era un hombre que pacientemente iba aprendiendo de manera callada cómo se manejaba el poder. De tal forma pues que el, el Castro va a someter muchas veces al escarnio público a Gómez. Y sin embargo, él va a aguantar esas humillaciones, porque pacientemente él sabía que tenía que esperar su oportunidad. Y esa oportunidad le va a venir a él cuando, hacia 1908, Castro, que venía muy enfermo, tenía una afección renal, lo habían operado, pero en Caracas no habían los suficientes elementos de avance médico como para resolverle los graves problemas de salud que tenía. Y entonces Castro pues se vio obligado a viajar al exterior para poder salvar su vida. Si se quedaba en Caracas, Castro moría irremediablemente. Eso se lo hicieron saber los médicos de confianza en Caracas. Y entonces Castro se fue del país a operarse en Alemania. Por cierto, fue exitosa su operación. Allí le salvaron la vida y de hecho Castro vivió hasta 1924, pero en el exilio. Tuvo que vivir en el exilio porque apenas salió de viaje pues en noviembre, en el 19 de diciembre, Juan Vicente Gómez le da un golpe de estado y lo echa del poder. Y de allí en adelante será Juan Vicente Gómez quien manejará a Venezuela durante 27 años. Muchos creyeron pues que Gómez era tonto, muchos creyeron que Gómez no era un político hábil, muchos creyeron que Gómez no tenía ambiciones políticas, pero la realidad demostró pues que Gómez realmente sí era un hombre que tenía muy claro cuál era su posible pues destino político. Y Gómez tuvo una gran virtud, Gómez supo esperar. O sea, él sabía pues, que mientras Castro estuviese en Venezuela, le era muy difícil para él poder tomar el poder. Pero la gran oportunidad de lujo, pues la oportunidad ideal se le presentó a él, pues, porque Castro, muy enfermo, muy debilitado, pues se vio obligado a irse de Venezuela a buscar la salud. Y una vez fuera de Venezuela, pues Gómez se las ingenió para buscar una alianza completa pues, de jefes militares, de jefes políticos, de gente que estaba desesperada por salir de Castro y que vieron a Gómez pues como la solución. La solución era pues el golpe de estado pues hacia el jefe en desgracia. Con esto terminamos pues este periodo, que lo continuaremos después.